Y, y la premisa fundamental de nuestra lucha no es hablar ni de Colas, ni de Maltina, ni de oposición, ni de opositores políticos encarcelados. Eso es la subtrama de la trama. Ahora, la premisa de la lucha es juntar la oposición política con el exilio, con el pueblo de Cuba, y entonces enfrentarlo al aparato demoledor y represivo del PSC cubano. Porque no conocer la historia conlleva a una nación a cometer los mismos errores del pasado. Y vamos a rememorar la historia para que ustedes vean si yo tengo razón o no. 10 de octubre de 1868. Se redacta el manifiesto del 10 de octubre, donde el célebre Carlos Manuel de Céspedes, en el famoso grito de Yara, proclama al mundo y en Cuba el grito de la independencia, cuando se alzaron en armas. Allí al final de ese manifiesto él dice: independencia o muerte, patria y vida y libertad. Las frases de Carlos Manuel de Céspedes no es ni de Yotuel Romero, ni tampoco del insigne y célebre comandante en jefe, que está en la piedra o en el infierno, no se sabe dónde está, eso nada más lo saben Dios y el diablo. Y la frase no es de ni uno ni de otro, entonces hay una locura con la frase, y la frase es de Carlos Manuel de Céspedes, y está en el manifiesto del 10 de octubre, cuando él hace la proclama y dice que la guerra no es contra España, sino contra el coloniaje y la esclavitud española. Y hubo un problema enorme después de todo este tema. 2 banderas y 3 mandos militares. El mando de las villas, el mando del Camagüey y el mando de Oriente. Por eso se hace la asamblea de Guaymaro. Y van a Guaymaro no porque querían ponerse de acuerdo, porque el cubano por esencia tiene un cacique dentro. Y Carlos Manuel Céspedes era el jefe de Oriente, y el mayor y Cisneros Betancourt eran los jefes de Camagüey, y Manuel de Quesada y Honorato del Castillo eran los jefes de las villas, y eran 3 mandos militares con 2 banderas y con 5 ideologías políticas: los anexionistas, los reformistas, los autonomistas, los independentistas y los abolicionistas de la esclavitud. Entonces no se ponían de acuerdo, no sabían qué hacer. Entonces el conde de Malvaceda había acabado en Oriente en diciembre y en enero de ese año. Había acabado con la fuerza de Carlos Manuel de Céspedes después del desastre de Yara. En los valles vados del Cauto cae Donato Mármol con toda la fuerza. Y hay que quemar Bayamo, Higuaní, Baire, Contramaestre. Y no solamente quemaron Bayamo, quemaron todos los pueblos de Oriente que estaban en mando de las fuerzas mambisas. Por otro lado, las fuerzas de las villas habían sido desplazadas de su territorio y estaban en el Camagüey huyendo, porque las villas, que era el corazón azucarero de ahí hacia arriba, pues estaba ocupada por las fuerzas españolas. Y entonces el mayor, que estaba en el medio, que no tenía contención en Occidente ni tampoco en Oriente, porque había caído Oriente ya bajo la creciente del conde de Balmaceda, y las fuerzas españolas habían derrotado a los patriotas de las villas, convoca a la asamblea en Guaymaro, jurisdicción de Puerto Príncipe, del 10 al 12 de abril de 1869. Ahí se reunieron y llevaron 7 u 8, 10 delegados, o 3 o 4 delegados por cada región del país. Y entonces Carlos Manuel de Céspedes tenía la idea del mando único político-militar, pero la gente del Camagüey no pensaba así, porque se habían educado en las universidades norteamericanas, ni tampoco la gente de las villas. Pero entonces querían hacer la votación por el número de habitantes, y como en Oriente habían más pobladores, pues entonces se levantó Zambrana y dijo que no, porque entonces se impondría la dictadura del voto, porque en Oriente había más población. Y por fin llegaron a un acuerdo, pero un acuerdo que les convenía a todos, porque todo el mundo sabía que la única manera de sobrevivir era uniendo la fuerza. Pero crean una república sin república,
y un gobierno republicano sin república y sin territorio, y no pueden emitir moneda ni pueden tener gobierno establecido en un lugar, y se forma un descalabro total porque venían las fuerzas españolas y entonces los generales mambises no podían entrar en contienda porque tenían que esperar que el gobierno de la República en armas diera la orden con el presidente, pero a la vez tenía que ponerse de acuerdo el Senado para darle orden al presidente. Habían copiado la forma de gobierno republicana norteamericana, solo que ellos no tenían república. Y entonces hacía falta un mando militar único. Y no se ponían de acuerdo, y por eso tantos descalabros, y tanta sedición, y tantas guerrillas, y tantos grupos, y tantos caciques. Y fueron mermando, se resquebrajó la moral, se resquebrajó el ideal, se perdieron las fuerzas, se perdieron los suministros, la gente que enviaba suministros se desalentó, y todo eso fue desembocando en el Sanjón. Y Martínez Campos lo aprovechó para rendirlo, después de tener un ejército harapiento, indisciplinado, desunido, que habían fracasado 2 intentos de invadir Occidente a través de las villas, porque los villareños no querían pelear con los jefes de Oriente, los jefes de Oriente no querían reclutas del Camagüey, los reclutas del Camagüey no querían pelear, los jefes del Camagüey no querían pelear con los villareños, y tenían una desgracia armada, y que si por culpa tuya mataron a Carlos Manuel Céspedes en San Lorenzo, y que por culpa tuya rompieron la avanzada del general Bartolomé Maceo y murió por allá, y así. Y es lo mismo que nos pasa hoy a nosotros. Tenemos esta guerra armada, denunciando, hablando de cola, de golpiza, de juicio sumario y derechos humanos, y Juan tira para allá y Chucho ala para acá, y Esperencejo ala y Candita encoge, y no nos ponemos de acuerdo, y ni estiran ni encogen ni la amantes de nadie, y todo el mundo es rey y nadie quiere sacrificar lo que tiene, y así la dictadura nos gana, porque Fidel Castro creó el Partido Comunista, y el CDR subordinado al partido, y la Federación subordinada al partido, y los sindicatos subordinados al partido, y la FMC subordinada al partido, y los pioneritos subordinados al partido, y la FEN también, y la FEO también, y el movimiento LGTBI lo dirige Mariela Castro, subordinada a la Asamblea, y la Asamblea al partido, y todos lo tienen en un mando único, y no resquebrajan la lucha, y por eso son invencibles. Pero nosotros no nos unimos, y mientras no nos unamos, no llegamos a ningún lugar, porque ahí está la guerra a los 10 años. Y todos los días había un gobierno nuevo, y le dan un golpe de estado a Carlos Manuel Céspedes, y lo mandan a San Lorenzo allá por contramaestre, y allá le quitaron la escolta y lo mataron los españoles, porque no convenía, porque no se sabe si Vicente Aguilera era el verdadero líder de aquella revolución o Carlos Manuel Céspedes. Aquí no se sabe ni lo que pasó. Lo que sí sabemos es que todo eran complot, traiciones y componendas, y que lo mismo eran sediciosos los orientales en las villas que los villareños en Camagüey, que los camagüeyanos en la villa. La cosa fue que la guerra se perdió, que murieron miles de cubanos, que perdimos los mejores generales y que teníamos una Cuba desunida. Hasta que llegó Martí, se dio cuenta de todo y comenzó a salvar y a sanar todas aquellas heridas y a dar aquellos famosos discursos rememorando la historia pasada y aquella gloria derrochada, botada inútilmente, hasta que demostró que todos éramos cubanos y que hacían falta un mando civil subordinado en operaciones al mando militar, como en efecto ocurrió. Después del grito de Baire, cuando Martí desembarca, se reúnen en la Mejorana y Martí queda líder del partido y máxima cabeza de la revolución, sí, pero pone a Gómez como jefe de operaciones militares y general en jefe, y le da la autoridad y la autonomía para que tome todas las decisiones en el terreno militar. Y así fue como único se pudo lograr el anhelado sueño de invadir las villas, destruir el corazón azucarero, que era el corazón económico de España, de las villas provincia Habana, destruir la línea férrea, romper las trochas de Júcar a Morón, invadir Pinar del Río, cercar a España y aniquilarlo al punto de que cuando intervino el gobierno americano, en 6 meses se acabó la guerra porque España ya estaba derrotada.
pero se logró con la unión, con el sacrificio, con el recuerdo de los errores de la historia pasada. Aquí ya no había jefe, aquí ya no había general, no había comandante, había una causa y era Cuba, y todos eran cubanos. Y la historia quiso, por ventura y suerte, enseñarnos la realidad de que todos éramos cubanos, de que no había ni orientales ni occidentales, ni camagüeyanos ni villareños. El día que el hombre más grande de Cuba, nuestro apóstol, cayó en el oriente cubano, en la unión del Cauto con el contramaestre, el 19 de mayo de 1895. El hijo de La Habana cae en las tierras de Oriente, en las tierras de la Cuba, de Maicía a San Antonio. Y el más grande de nuestros guerreros, el general Maceo y Grajales, cae el 7 de diciembre de 1896 en San Pedro Punta Brava, en La Habana, demostrando que Cuba es de los cubanos, de San Antonio a Maicí y de Maicí a San Antonio, y que lo único que salvó a Cuba y la va a salvar siempre es el día que nos juntemos en un solo grupo, en un solo pueblo, en una sola lucha, con una sola plataforma, con un solo plan de trabajo, con un solo movimiento, con un solo liderazgo, para lograr nuestro único objetivo, que es la libertad de Cuba, que languidece hace 63 años.